7 minutos que pasan ya de las 9 de la noche y le vamos a dar ya la bienvenida a Francisco Com, exsecretario general del Partido Socialista aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, usted creo que hoy está en boca de todos después de esa entrevista que ha dado en la radio esta mañana con Carlos Alsina. ¿Cómo ha sido el día? Pues ha sido un día agitado, sí, un día de los que hacía mucho tiempo que no tenía, la verdad es que sí. Imagino que habrá tenido muchísimas llamadas. Sí, he tenido unas cuantas llamadas, sí, unas cuantas llamadas y muchos mensajes, ¿no? ¿De reproche? No, de reproche la verdad es que supongo que la gente que quería reprocharme algo pues no me ha llamado, ¿no? He tenido llamadas de muchos compañeros del partido, unos compartiendo mi opinión y otros respetándola sin compartirla. Así. Bueno, vamos a analizar un poco qué es lo que ha pasado en el día de hoy. Se esperaba que se cerrase el acuerdo con Esquerra Republicana y se ha cerrado. Y también se esperaba que se cerrase el acuerdo con Junts, cosa que no ha sucedido. Hemos visto a Puigdemont reunirse con la cúpula de Junts allí en Bruselas, pero no sabemos realmente qué es lo que ha pasado. ¿Usted cómo interpreta que no se haya cerrado el acuerdo? ¿Qué golpe de efecto cree que quería Junts? Pues no sé, interpretar a Puigdemont no es tarea sencilla, ¿no? Yo imagino, pero no, la verdad es que lógicamente solo son especulaciones, ¿no? Y supongo que quería separar el cierre de su acuerdo, ¿no? Él ya ha tenido un poco el éxito de la amnistía por una parte en los días anteriores y supongo que quería separarse un poco del acuerdo que hoy el Partido Socialista cerraba con Esquerra. Imagino que para tener un día, porque claro, Esquerra y Junts son competidores y van a competir mucho en las próximas elecciones catalanas. Así que imagino que el señor Puigdemont quería otro día, ¿no? Para separarse un poco del acuerdo con Esquerra hoy. Puede ser que sea así o no piensa que falta algo de cerrar en ese acuerdo. ¿Eso podría ser o piensa ya que está todo cerrado con Junts? Bueno, pues la verdad es que después de ver el acuerdo con Esquerra, exactamente no sé qué más puede quedar por cerrar, ¿no? Así que, por lo tanto, yo imagino que será más una cuestión de escenificación que de contenido de acuerdo. Imagino, pero repito, los caminos del señor Puigdemont a veces son inescrutables, o sea que mañana tendremos más noticias, imagino, al respecto. Bueno, vamos con esas exigencias de los diferentes partidos independentistas. La lista es larga. Tenemos la gestión de trenes de cercanías en Cataluña, que se ha otorgado este mismo día, el hablar las lenguas cooficiales en el Congreso, las inversiones económicas en diferentes comunidades autónomas, la figura del relator, que también se ha conseguido, el cierre de las instalaciones militares en Navarra, la ley de amnistía y el acuerdo que ha alcanzado hoy con Esquerra Republicana de la condonación también de la deuda, no solo los trenes de cercanías. ¿Qué le parece? Bueno, pues a mí me parece que por lo que nos puede afectar a todos, tal vez la condonación del 20% de la deuda con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica, puede ser lo más relevante del acuerdo con Esquerra Republicana. Habrá que leer un poco la letra pequeña, según he podido, por lo que me ha dado tiempo de leer hoy, porque ha sido esto de hace tan poco tiempo, lo que se condona exactamente es el aumento de la deuda que se produce entre los años 2007 y 2013. No se condonan ni refinanciaciones de deuda anterior ni refinanciaciones de deuda posterior. Eso puede suponer que no todas las comunidades obtengan un 20%, dependiendo de cómo haya sido la construcción de su deuda, ¿no? Dependiendo del periodo que haya sido en las que se ha incrementado más. Será algo que los gobiernos autonómicos irán desgranando poco a poco, irán viendo cuál es exactamente la parte que también se van a poder condonar el resto de las comunidades autónomas. Y supongo que será un asunto evidente, como todos en España, que generará polémica entre los diferentes gobiernos autonómicos, no me cabe la menor duda de que sucederá. Usted ha estado de acuerdo con los indultos, pero no con la amnistía y su partido tampoco lo ha estado, ¿no? Sí, yo he manifestado, ya cuando se produjeron los indultos, manifesté que estaba completamente de acuerdo con ellos. En ese momento mi partido tenía una posición muy clara en ser contrarios a la concesión de una amnistía, porque evidentemente los indultos y la amnistía no tienen nada que ver. Los indultos, evidentemente, en el año 2017 se cometieron una serie de delitos que fueron juzgadas, ya algunas personas fueron condenadas, cumplieron una parte de sus penas, solicitaron el indulto, mostraron un nivel de arrepentimiento y el gobierno se lo concedió, ¿no? Y ese yo creo que es un buen camino
y que en parte la mejor situación que ahora hay en Cataluña respecto al año 2017 se debe también a acciones como esta, aunque evidentemente no solo. No me cabe duda también que el hecho de saber y tener la conciencia de que la comisión de delitos, porque en Cataluña se saltaron la Constitución española, se saltaron el propio Estatut de Cataluña, o sea, las dos principales normas de convivencia, ¿no?, que tienen los catalanes. Y evidentemente el hecho de que gente terminara en prisión o haya mucha gente en procedimientos judiciales, yo creo que eso a mucha gente también le hizo reflexionar sobre la toma de vías unilaterales, ¿no? Todo ha conllevado a que la situación, no me cabe duda, hoy en Cataluña es buena. Yo creo que la política de apaciguamiento que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de estos años ha sido positiva y que la situación es mejor. Ahora bien, nosotros nos manifestamos en contra de la amnistía hasta las elecciones generales. Algunos dirigentes de mi partido manifestaron incluso, cosa que yo nunca he dicho, porque realmente yo no sé si la próxima ley de amnistía va a ser constitucional o no. Eso lo decidirá el Tribunal Constitucional. Si lo es en todo, si lo es en parte, el Tribunal Constitucional lo decidirá. Yo no sé si va a ser constitucional o no. Yo el concepto que tengo es el mismo concepto que tenía hace 4 meses. Yo creo que fundamentalmente no es una figura justa, ni que porque hace que desaparezcan unos delitos que fueron muy graves, ¿no? Y es unos delitos cometidos en democracia. Yo creo que es incomparable con las amnistías que se produjeron en el año 77, por ejemplo, ¿no?, en el que se estaba produciendo un cambio de régimen, ¿no?, la transición de una dictadura a una democracia, ¿no? Yo creo que en ese ámbito es incomparable comparar ambas amnistías. El propio Salvador Illa, persona a la que respeto, el primer secretario de los socialistas catalanes, y además aprecio y lo conozco hace mucho tiempo, no el día 23 de julio, el día que valoró las elecciones generales en Cataluña, el 24 de julio, dijo que no iba a haber ni autodeterminación ni amnistía, porque la amnistía era una figura que dividía a los catalanes. Son propias palabras de Salvador Illa, ¿no?, que algo conoce el asunto, ¿no? Ahora, dar este giro y explicar cómo lo que antes decíamos que dividía a los catalanes ahora los va a unir es una explicación compleja. Y lo que yo sí creo que con toda seguridad, y lo estamos viendo ya por la situación política que se está generando, la convivencia en España sí que estoy convencido que no va a mejorar. Y como creo que eso a medio plazo va a ser malo para mi partido, para el PSOE, pues por eso he manifestado mi postura contraria, no al acuerdo con Sumar, pero sí a un acuerdo que suponga la concesión de una amnistía para los implicados en el proceso. Bueno, pero en esa consulta a los afiliados del Partido Socialista, ¿se puede responder o se puede contestar así? ¿A una cosa sí y a otra no? No. Hay una pregunta en la que se habla del acuerdo, del acuerdo que va a ser los únicos partidos que van a estar coaligados en un gobierno, que son el Partido Socialista y Sumar, porque no va a haber más partidos en el gobierno, y se pregunta si se está de acuerdo o no con que se alcancen acuerdos con otros partidos políticos para alcanzar la mayoría necesaria para que la investidura tenga un resultado positivo, ¿no? Por eso yo quise dejar claro que mi negativa no era el acuerdo con Sumar. Mi negativa era lo que todos veíamos desde las últimas semanas, que era una posible concesión de amnistía a los implicados en el proceso. Por eso yo, entendiendo que la dirección de mi partido ha abierto un proceso de consulta para que los afiliados se expresen, ¿no?, los militantes del PSOE se expresen, pues yo me expresaré votando el sábado en mi agrupación y, por supuesto, pues también quería expresarme públicamente para explicar por qué iba a votar que no en este procedimiento. Y me parece una opción absolutamente respetable, igual de respetable que los compañeros y compañeras que voten que sí, ¿no? Por lo tanto, esa ha sido, se ha generado un cierto nivel de polémica, pero yo creo que los partidos no son sectas y que los militantes pues podemos expresar nuestra opinión con tranquilidad y respeto, que es lo que creo que he hecho yo. Pero entonces, ¿va a tener sentido esa consulta si estamos hablando que ya pensamos que ya está todo cerrado? ¿No? Sí, bueno. Llega un poco tarde esa consulta, a lo mejor debería haber sido antes. Bueno, no sé, pregunto. Por un lado puede ser un poco contradictorio el hecho de que se cierren acuerdos por una parte antes de que los militantes voten, y por otro lado también se puede decir que, que ahora mismo los militantes, los que voten a partir de hoy, porque la votación telemática se abrió el lunes, ya tienen muy claro lo que hay, ¿no?, digamos. Así que, por lo tanto, desde las dos formas, desde los dos puntos de vista, se puede ver, ¿no? Yo lo tenía claro, así lo expuse, y como otros muchos militantes tendrán muy claro su voto afirmativo, imagino que será muy mayoritario, además.
En una entrevista con O'Donnell Orza decía que la amnistía tiene que tener un coste en todas las partes, ¿no? Que Puigdemont no se puede ir de rositas. Sí, el tema es que todos sabemos en lo que ha cedido el Partido Socialista, ¿no? Ha cedido en una posición básica, que es ser contrario a la amnistía, a aceptarla, y es una aceptación no de principio, sino de carácter utilitario para conseguir el voto favorable, ¿no? de Junts y de Esquerra Republicana. Lo que no sabemos todavía es en qué han cedido Junts y Esquerra Republicana. Si se renuncia a la vía unilateral, porque no se les ha escuchado que hayan dicho no, cerramos la vía unilateral. Nadie les va a pedir que dejen de ser independentistas, lógicamente. Eso es una opción política perfectamente defendible. Ahora bien, la tienen que defender dentro de los cauces establecidos. Y, por ejemplo, en España no es posible un referéndum de autodeterminación con el sistema que tenemos, ¿no? Y la Constitución que tenemos. Es imposible. Hoy se seguía hablando de un referéndum de autodeterminación. En el futuro no. Y en España no es posible un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Todo este tipo de asuntos pueden aumentar, que es el miedo que tengo yo, y por eso es mi voto negativo, de que haya una parte importante del electorado socialista que no comprenda este giro, ¿no? Y que en las próximas elecciones, que no sabemos cuándo serán, pueden ser dentro de 4 años o pueden ser antes, porque el próximo gobierno va a tener que contar con todos los socios a la hora de aprobar cada una de las medidas que salgan adelante, y puede haber problemas económicos en los próximos años. Hay una coyuntura internacional realmente endiablada. No hay que olvidar que en enero del año que viene vuelven las reglas fiscales, ¿no? De la Unión Europea, con lo cual España va a tener que incrementar el proceso de reducción de deuda, España y todos los países, ¿no? Y eso va a suponer la adopción de medidas que yo no tengo claro que todos los socios vayan a apoyar, ¿no? Cuando llegue el momento. Así que, como puede que las elecciones sean dentro de 4 años o puede que sean antes, el recuerdo de lo que hemos hecho ahora es lo que yo siento un enorme temor de que pueda castigar al Partido Socialista, y lo que ahora se pone como, digamos, justificación o amnistía o gobierno del PP y Vox, yo lo que menos quiero es un gobierno del PP y Vox. Pero ahora, en estas elecciones de julio no se produjo, no alcanzaron la mayoría. Y yo creo que el Partido Socialista estaba en condiciones de, si hubiese hecho, digamos, una importante labor pedagógica, de decir, se ha hecho todo lo posible con los partidos catalanes, pero hay líneas que no podemos cruzar. Y por lo tanto, en una nueva convocatoria electoral, yo creo que el Partido Socialista hubiese estado en una posición de más fuerza de lo que estaba en julio. Esa es mi visión. ¿Cuáles son las líneas rojas del Partido Socialista hace 4 meses y cuáles se han sobrepasado? Bueno, pues yo creo que la fundamental línea roja es la amnistía, evidentemente, ¿no? Luego, ya cuando se entra en el detalle de lo que has comentado con determinados partidos, de cesiones o contrapartidas de carácter económico, transferencias, ¿no? Que están sin transferir, que en algunas comunidades autónomas todavía quedan transferencias, ¿no? sin transmitir desde que se aprobaron los estatutos de autonomía. Yo esas cuestiones tampoco las veo especialmente mal, ¿no? En una negociación son siempre los puntos que se negocian. Ahora bien, nosotros teníamos una línea muy clara que no es un elemento económico, es un elemento de principio trascendental. La amnistía elimina el delito y se cometieron delitos muy graves en ese momento, ¿no? Y por eso yo creo que la línea roja que el Partido Socialista, bueno, pues ha difuminado y ha decidido evitar para alcanzar el gobierno en este momento, pues es la amnistía. Y yo en eso, como no estoy de acuerdo, pues he querido manifestar mi opinión. ¿Y es leal las palabras de Pedro Sánchez decir en ese comité federal que una cosa es el programa electoral que llevó a las elecciones y otra cosa es el programa que lleva para la investidura? Bueno, un partido tiene un programa, pero evidentemente si tiene que pactar con más partidos que también llevan sus programas, pues a la hora de conformar un gobierno, si no tienes mayoría absoluta, pues todo el mundo se deja partes de su programa, ¿no? En la gatera, como se suele decir, ¿no? Eso es lógico. Ahora, sin ir más allá de la amnistía, que bastante es decir, sabemos lo que el PSOE ha traspasado de su programa electoral, ¿no? De sus principios básicos, como la amnistía. Lo que todavía está por ver, y lo veremos, imagino, será que cesiones de relevancia han hecho fundamentalmente Junts y Esquerra. Con Junts todavía está por cerrar, veremos a ver, no sea que mañana tengamos sorpresa con Puigdemont, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué últimas noticias, porque a día de hoy Esquerra y Junts
pues podemos decir que han conseguido gran parte de lo que pretendían. No todo lo que pretendían, por ejemplo en financiación, no se ha llegado a su programa de máximo, se ha financiado un 20% de esa parte de la deuda del FLA, no han conseguido un régimen fiscal diferente al resto de las comunidades de régimen común, que era el programa de máximos, pero bueno, eso ya sabían que no lo iban a tener, o sea, era una petición imposible. Veremos a ver con el paso de los días cuáles son las verdaderas cesiones, si es que han cedido en algo, claro. Me gustaría preguntarle también, me he despistado también un poco con la mosca que tenemos aquí, que nos está, la mosca de la tele ha salido, pero sí que me gustaría saber qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cree usted que es justificable, por ejemplo, que los magistrados se pongan a criticar la ley de amnistía cuando todavía no se conoce, ni siquiera se ha aprobado, ni sabemos en qué términos? ¿Ha sido justificable hoy, por ejemplo, ese comunicado de anoche y lo que hemos escuchado? Yo sinceramente creo que no. Porque una cuestión es una crítica política previa a la presentación de un texto de una ley, ¿no? Como yo, que antes de que aparezca la ley, he manifestado un criterio contrario a un concepto global político que es la amnistía. Yo creo que el Consejo General de Poder Judicial, que bastante trabas tiene, porque como bien sabe está sin renovar desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El PP bloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que es absolutamente desproporcionado que salgan. O sea, ellos podrían salir, si es que lo estiman oportuno, una vez que esté presentado el texto de la ley. Ellos nunca pueden hacer una crítica política, tienen que hacer una crítica de un instrumento legal. Evidentemente, como en el Congreso la amnistía no lo va a presentar el Gobierno como proyecto de ley, sino que se va a presentar como proposición de ley, pues nadie tiene obligación de pedir informe del Consejo General de Poder Judicial, en este caso, ¿no? Y yo creo que algunos vocales han querido ponerse un poco la tirita antes de la herida, ¿no? A mí me parece una irresponsabilidad, pero es que me parece la situación de irresponsabilidad de los titulares del Consejo General del Poder Judicial, yo creo que es sangrante en un país democrático. Es lamentable que no se haya renovado hace muchos años ya el Consejo General del Poder Judicial. ¿Es partidario de unas nuevas elecciones entonces? Yo es que creo que la dicotomía, como te decía antes, no era gobierno del PP o Vox o amnistía, porque el gobierno del PP o Vox, el señor Feijóo, se presentó una investidura y fracasó, porque no tiene la mayoría necesaria. La verdadera dicotomía era o amnistía o elecciones, y eso es así, porque desde luego sin la amnistía estoy convencido de que ni Junts ni Esquerra hubieran otorgado el voto favorable en la investidura, ¿no? Yo personalmente sí hubiese sido partidario de, antes de conceder la amnistía, que el Partido Socialista se hubiera armado, ¿no? Y hubiese construido un relato de lo que ha sucedido estos meses y hubiésemos ido a unas nuevas elecciones que yo sinceramente creo que las podríamos afrontar con más éxito que las de julio pasado. Son pocos los miembros del Partido Socialista que son tan claros como usted. Veíamos también el otro día a Felipe González decir también que por quién le han tomado, ¿no? Cuando le preguntaban si se hubiese hecho la fotografía con Junts. Los hay, ¿no? Como usted, imagino que... Sí. O como García Page o... Sí, bueno, sí, García Page evidentemente desde hace mucho tiempo ha mantenido esa posición. Yo entiendo también la posición, por ejemplo, de los secretarios generales de cada federación. No tienen opiniones de carácter personal, están representando a todos los militantes que les han elegido, y entiendo no solo la prudencia que pueden y deban exhibir, sino también que puede haber muchos secretarios generales que estén de acuerdo con el cambio de postura. O sea, porque es un cambio de postura que yo critico, pero también respeto a quien no lo hace, ¿no? Y que, bueno, pues ve que la mejor situación que se puede dar después de las pasadas elecciones es esta. Es una opinión, digamos, muy respetable. Yo no la comparto en absoluto, porque creo que esto el Partido Socialista lo va a pagar en las siguientes elecciones, ¿no? Y por eso he manifestado esta opinión. Pero evidentemente respeto en mi partido a quien tiene una opinión diferente de la mía, como no puede ser de otra manera, además. ¿Qué va a pasar aquí en La Rioja, en esa consulta? Pues yo creo que aquí en La Rioja y en toda España el voto favorable va a ser muy mayoritario, es lo que yo creo. Es lo que yo creo, porque lógicamente el sí es un sí muy articulado por la dirección, como no puede ser de otra manera, y no hay ningún tipo de articulación de un voto contrario, ¿no? En los últimos años hemos tenido dos experiencias de consultas sobre acuerdos de gobierno, ¿no? El de 2016 con Ciudadanos, en aquel famoso pacto del abrazo, ¿no? Entre Pedro
Pedro Sánchez y el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y se sometió a votación de los militantes y un 80% de los militantes en España más o menos votó a favor, un 20% que votó en contra, ¿no? Y en el 2019, en la repetición electoral que tuvimos entonces, creo que fue un voto favorable del 92% de los militantes, ¿no? En números redondos. Así que lo que yo estimo es que va a haber un voto favorable mayoritario. ¿Cuánto? Pues no lo sé, yo no tengo una bola de cristal, pero imagino que será un amplio respaldo a esta medida. Entiendo, sorpresas puede haber, pero yo creo que no. Pues lo dejamos aquí, Francisco, con un placer hablar con usted y escucharle hablar alto y claro, pues sin miedo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad, regresamos enseguida para seguir hablando, en este caso, en la tertulia. Hasta ahora.